La anterior predicación estuvimos hablando de, como estamos haciendo, de esos 4 pilares y de la santidad de Dios y cómo es mi vida o tu vida frente a un Dios que es 3 veces santo. El texto en el que nos vamos a basar hoy es el que se encuentra, no podéis buscarlo, pero no lo leeremos hasta más adelante, es el de 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 24. Y el título que he puesto a la predicación es Confesión o Confesión y Arrepentimiento. La predicación anterior trataba de la falta de santidad de un hombre llamado Acán, si es que alguna vez la tuvo. Hablábamos de que el pecado no tan solo afecta a nuestra vida, sino que afecta muchas veces a todos los que nos rodean, a todos los que están en nuestro alrededor. Que el pecado trae graves consecuencias, ya que nos afecta y lo que hace el pecado es destruir nuestra comunión con Dios. Y a Acán es lo que le pasó. Lo que él hizo, su falta de santidad y de honradez, destrozó su vida. Pero eso también le pasó al rey David, que es el pasaje en el que vamos a basarnos. Qué importante es ver, tanto en la vida de estos 2 hombres, que Dios trajo un periodo de gracia a ambas vidas. Un periodo en el que ambos hombres tuvieron un tiempo para arrepentirse, para buscar a Dios y para que todo cambiara. Fijaos en Acán, cuando estuvimos viendo, Dios dijo al pueblo de Israel, mañana yo diré y señalaré quién es el anatema. La palabra anatema significa maldito, es decir, esa persona que ha profanado, que ha hecho que en medio de Israel muchos han muerto por culpa del pecado de un hombre que ha afectado a toda la nación de Israel. Pero mañana yo los sacaré a la luz. Y es increíble, y podríamos decir que Dios más maravilloso tenemos, y tan grande, porque mañana Dios señalaría a un hombre que si no se arrepiente, sería apedreado, él y toda su familia, incluso sería quemado después de ser apedreado. Y ahora uno puede decir, pues, ¿qué estás diciendo? Claro, es que para entender esto hay que verlo con los ojos de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios y afecta a todo. Ahora, el pecado de ese hombre podríamos decir, bueno, y de esos 3.000 hombres que murieron, y sus viudas, y sus hijos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Es que tenemos que salvar a un hombre. Claro, sí, el hombre se salvaría, esa familia se salvaría, pero si hubiese arrepentimiento, no confesión. Por eso hay un periodo de gracia mañana. Mañana. Es increíble, Dios siempre da oportunidades. Ahora, si no obedecemos a Dios, tendremos que sufrir las consecuencias, ¿no?, del pecado, porque el pecado nos va a tocar. Ahora, si nos arrepentimos, si confesamos y nos arrepentimos, la gracia de Dios viene a nuestras vidas y nos perdona. Y esa misma gracia estuvo con Acán mañana y estuvo con la vida de David, el hombre que vamos a ver. En David su gracia duró casi un año, en la de Acán un día. Pero hay diferencias notables entre ambos hombres. Y es que lo que vamos a aprender es que no podemos vivir apartados de la santidad de Dios. Hoy vamos a ver que, como vimos la semana pasada, que una cosa es confesar un pecado y otra cosa es confesar y arrepentirse, que es el título de la predicación de hoy, ¿no? Confesión o confesión y arrepentimiento. Y yo me hago una pregunta, ¿es fácil perder la santidad? Y yo puedo preguntar y decirme a mí mismo, pues creo que muchas veces es muy fácil perder la santidad. No estoy hablando de perder la salvación, que son 2 cosas distintas. Perder la santidad es apartarse de Dios.
es vivir en mi ser interno. La pérdida de santidad también no es algo que pase en un momento, de la noche a la mañana. Yo, a lo largo del tiempo, he podido entender un poco cómo podemos perder la santidad. Y cuando yo he llegado a perderla, es siempre por una presión, una circunstancia que viene a mi vida. Y en vez de, cuando viene esa presión, cuando viene tal vez un problema, esa dificultad, en vez de llegarme a Dios y de buscar la solución de Dios, lo que hago es intentar lidiar con esa presión que viene, de atajarla en mis propias fuerzas. Y yo sé que en mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Que toda mi lucha tiene que ser en las fuerzas de Dios. Que si Dios no es el que pelea la batalla, en mano yo lo voy a pelear. Porque si yo lo peleo en mis propias fuerzas, voy a sucumbir ante la presión y ante la dificultad. Y entonces, como yo intento hacer las cosas en mis fuerzas, empiezo a alejarme de Dios. Esa presión que no controlamos, la tenemos que solucionar de alguna manera. Y a veces no esperamos a la solución de Dios. Como he dicho, buscamos salir en nuestras propias fuerzas. Claro, la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Y todos nosotros somos muy impacientes en muchas situaciones. Queremos la solución ya, y estamos en un tiempo en que la solución a los problemas viene casi de inmediato. Pero no es así en el entorno espiritual. Dios tiene un tiempo en el cual tú y yo somos perfeccionados para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Y vienen esas presiones que a veces no son ni malas ni buenas, ¿no? Son presiones que vienen a nuestra vida que no son ni malas ni buenas, pero que ya sea bien las circunstancias del mundo, ya sea bien las circunstancias de los problemas que yo puedo tener de mi carne, hace que muchas veces yo caiga en un pozo sin salida. El pozo, podríamos decirlo, de la desesperación. Y mientras tú y yo estemos en ese pozo, como fue tirado José por sus hermanos a un pozo, nuestra alma, es decir, nuestras emociones y sentimientos, se irán destrozando poco a poco. Hasta que no nos volvamos a Dios, no tendremos solución para nuestra vida. Y si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, Dios sanará nuestra vida, Dios sanará nuestra tierra. A veces nos decimos, no habrá salida para mí. Y mi mente muchas veces me dice, mira, es imposible que salgas de aquí. Porque mes tras mes, día tras día, año incluso tras año, estás metido en ese pozo sin salida. Pero, ¿sabes? Me acuerdo de cuando un hombre vino a Jesús, un hombre desesperado, un hombre que no tenía solución. Tenía un hijo que estaba poseído por un demonio, nos narra la Escritura en Marcos 9:23. Y este hombre, desesperado, hablando con Jesús, le dijo, Señor, tú puedes. Y sabéis, Jesús le hace una pregunta. ¿Crees que yo puedo? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa palabra viene para nosotros. ¿Creemos en que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos? ¿O creemos en un Jesús que, bueno, es lo que yo he aprendido de mis padres, es mi religión de generación en generación? ¿O creo en un Dios que es vivo y eficaz, que puede transformar, que puede cambiar, que puede hacer maravillas en mi vida? Claro, cuando estamos en ese pozo, muchas veces nos cuesta creer. ¿O no es así? Nos cuesta creer que Dios puede sacarnos. Nos cuesta creer que Dios tiene la solución. Y mira, cuando Jesús le hace esta pregunta al Padre, Jesús le está diciendo, yo tengo todo el poder de sacarte de donde estás y de sanar a tu hijo.
y que la armonía y la felicidad y el gozo de Dios entren en tu vida. ¿Crees de verdad? ¿Y sabéis qué le responde este hombre? Unas palabras maravillosas, pero incongruentes. Este hombre le dice, creo, Señor. E inmediatamente le dice, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Pero yo digo, pero si es verdad, es lo que a mí me pasa. Yo creo que Dios tiene el poder. Lo he visto. Creo lo que dice su palabra, pero a veces hay incredulidad en mi vida. Estoy haciendo un Dios pequeño. Y hermanos, tenemos un Dios grande, que no ha cambiado y que quiere seguir obrando en nuestras vidas. Necesitamos confesión y arrepentimiento para poder experimentar nuevamente muchas veces la gracia de Dios como David lo experimentó. Pero ¿cómo perdió Acán la santidad? Hablamos del hombre de la vez pasada, si es que alguna vez la tuvo. Porque ¿sabes una cosa? Él sabía muy bien lo que Dios había dicho. Él sabía muy bien lo que era correcto de lo que era incorrecto. Es decir, cuando una cosa es incorrecta, es pecado. Porque dice la palabra de Dios, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Pero sus ojos vieron y desearon. Y él no presentó batalla a los deseos que de pronto surgieron dentro de su ser. Y sabes una cosa, el enemigo utiliza siempre nuestras emociones y nuestros sentimientos para alejarnos de Dios. Siempre va a utilizar emociones y sentimientos. Mira, cuando Acán o David les pasa lo que le llevó a su caída, a la caída de ambos descubren algo que no esperaban ver. ¿Os dais cuenta? Acán no esperaba encontrar lo que encontró. David no esperaba ver a una mujer desnuda bañándose. Ninguno de los dos esperaban. Pero esa sorpresa que vino a ambos sedujo su alma y los arrastró y los cegó, llevándoles a ser seducidos por sus emociones y sentimientos. Eso también pasó en Edén. ¿Cómo cayó Adán y Eva? Eva, por lo que vio un fruto deseoso, no presentó batalla, fue seducida, sedujo a su marido para que comiera del fruto prohibido y ambos cayeron en pecado. Desearon algo que Dios había prohibido. Todos ellos desearon algo que Dios había prohibido. Y eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces deseamos cosas que Dios ha prohibido. Cosas que a lo mejor, pues, incluso hasta tal vez pueden ser lícitas, pero no todo lo lícito nos puede llegar a convenir. Y hay otras cosas que descaradamente sabemos que son pecado y que muchas veces hacemos que no tendríamos que hacer. Pero todo eso nos separa de Dios, pero satisface nuestras emociones y deseos y satisface nuestra alma. Pero hay una satisfacción, unas emociones y un deseo mejor que satisfacer. Es hacer la voluntad de Dios de una manera correcta. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios de una manera correcta, no hay mayor satisfacción que el agradar a Dios, que no agradarnos a nosotros. Y cuando tal vez nosotros caemos haciendo nuestra propia voluntad, ¿qué es lo que hacemos? Esconder nuestro pecado. Edén, Acán, debajo de la tienda, escondió lo que encontró, las túnicas, el oro, etcétera, etcétera. David escondió su pecado, haciendo que Urías muriera. Escondemos, hermanos, pero aunque tú y yo escondamos nuestro pecado, de Dios no podemos esconderlo. Y ante los ojos de Dios somos tan visibles como vosotros me veis y yo os veo a vosotros. De Dios no nos podemos esconder ninguno de nosotros.
tenemos que recordar que Dios lo ve todo. Pero cuando ese deseo o esa emoción o esa circunstancia no es llevado a Dios, no salimos corriendo, no pedimos ayuda o no llenamos nuestra mente para luchar con la palabra de Dios, ese deseo que es puesto en nosotros empieza a tomar nuestro corazón, nuestras emociones, y es como si se engendrara en nosotros para dar a luz más adelante en forma de pecado. Y el pecado trae muerte y separación de Dios, hermanos. Podemos ser hijos de Dios, pero vivir muertos espiritualmente durante un tiempo determinado de nuestra vida. Eso le pasó a David. Durante un año estaba como muerto espiritualmente. Salmo 51, Salmo 28, Salmo 6. Si los leéis, son varios salmos que hablan de cómo se sentía David por dentro. Mira, en Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 16 nos dice, nos habla de nuestro pecado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Os dais cuenta? Nosotros tenemos una pasión, algo que empieza a generar un deseo y somos seducidos, somos tentados por ello. Después dice, cuando la pasión ha concebido, o sea, cuando esa pasión fuerte nos ha poseído, dice, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos, no nos podemos engañar. Con el pecado no podemos jugar. Es como si a un niño de 3 o 4 años o 5 años le diéramos una pistola de verdad en vez de una pistola de juguete, una pistola de agua. Y si le damos una pistola cargada o un revólver cargado, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Algo bueno? Pues a lo mejor puede que no pase nada, pero ¿y si pasa? ¿Qué es lo que pasaría? Pues que pasaría una desgracia. Pues con el pecado es lo mismo, no podemos jugar con el pecado. Vamos a ver en esta mañana a David. La Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero David en un momento dado de su vida dejó de ser santo, es decir, dejó de andar correctamente delante de Dios. Mira, David, todos que yo creo que conocemos la historia del rey David, o hemos oído cosas de ella. Mira, David, cuando estaba en la lucha, no tenía peligro de caer. Cuando estaba delante de la presencia de Dios y haciendo lo correcto delante de Dios, no tenía ocasión de caer. Cuando combatía en los campos de batalla, cuando combatía desde joven contra un gigante, cuando obedecía a Dios, cuando leía la palabra, cuando componía canciones, no tenía ocasión de caer. Cuando se movía en la voluntad de Dios, o cuando incluso antes de ser rey y huía de Saúl, refugiándose en Dios, no tenía ocasión de caer. Pero su caída y desplome, al igual que a nosotros nos puede suceder, es cuando pensamos que todo lo controlamos y que todo está bajo nuestro control. Y entonces nos permitimos en nuestra vida ciertas licencias, nos permitimos ciertos premios, porque, hermanos, no lo merecemos. Porque siempre he hecho lo que había que hacer, siempre has hecho lo que había que hacer. Siempre hemos hecho lo correcto. Siempre hemos estado por todo y por todos. Ahora, ¿por qué no tener una pequeña satisfacción personal? Descansar. ¿Sería malo el descanso? ¿Es malo el descanso? Cuando uno tiene algo que hacer. Cuando no tienes nada que hacer, puedes descansar. Pero nunca podemos descansar de Dios. Nunca podemos dejarnos de llenar de Dios. Nunca podemos, porque hoy dejamos de leer la palabra, hoy dejamos de orar. Y hermanos, un hábito nos va a costar casi 21 días de coger.
Pero dejar el hábito de leer la palabra de Dios o de hablar con Dios todos los días, en 1 o 2 días hemos perdido ya ese hábito. Coger un hábito, una responsabilidad, es cuestión de tiempo. Perderlo es cuestión de días. Por eso tenemos que acercarnos a Dios. No podemos decir, ahora yo me merezco esta pequeña satisfacción personal. Y sabes, cuando decimos, ahora yo me merezco, estamos diciendo, Dios, yo me merezco. En vez de decir, Señor, yo no me merezco nada. Si algo recibo de ti, gracias, Señor. Gracias. Todo lo que tú me des, agradecido estoy, porque no me merezco nada. Pero en tu gracia, Señor, sé que todo lo que viene a mi vida, sea mucho o sea poco, todo proviene de ti. Y en todo te agradezco por mi esposa, por mis hijos, por mi congregación, por mis hermanos. Te agradezco por el trabajo que tengo, te agradezco por el dinero que tengo, te agradezco por el coche viejo que se me cae a pedazos que tengo. Te agradezco, Señor. Pero muchas veces pensamos, es que yo me merezco más. Mi carne me engaña. Mi mente me dice que me merezco algo, que tal vez, a lo mejor, no me merezco. Y un día dejo de mirar a Dios para mirarme a mí. Un día me siento tan cansado que no tengo ganas de orar ni de leer la palabra de Dios. Otro día estoy tan cansado de toda la semana que dejo de venir un domingo a la iglesia. Otro día, todo lo que era importante y una prioridad para mi vida empieza como a desligarse de mi manera de vivir y de mi manera de pensar. Y lo sustituyo por otros deseos y otras ambiciones que estaban ahí, escondidas dentro de mí. Y eso fue lo que le pasó a David. Descansando cuando no tenía que descansar, cuando era el tiempo que tenía que salir a la guerra. El tiempo de trabajar para Dios. Dejó su trabajo de Dios para dedicarse a su cuidado personal. Encontré una narración parafraseada de la historia de David y Betsabé que me encantó. Algo que pudo haber pasado, tal como lo dice, o no. Pero, ¿sabes? Destaca algo muy importante, los sentimientos y emociones de hombres y de mujeres, que son una realidad. Y me gustaría que en esta mañana leyéramos esa narración y voy a hacer que nuestro hermano Francisco salga para leer esa narración. Relato del pecado de David y Betsabé, basado en el texto bíblico 2 Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Adiós, mi amor, le dice el guerrero a su esposa al despedirse para ir al frente de batalla. Te quiero con todas las fuerzas de mi alma. Ella, una joven hermosa señora, le responde. Amado esposo, yo también te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Cuídate y vuelve pronto. Te estaré esperando con mis brazos abiertos. Mi primera oración del día será pedirle al Señor que te proteja y bendiga. La última plegaria de la noche será suplicar al Señor que Él sea contigo. Los ojos de la esposa están cubiertos de lágrimas. Muchas veces se han despedido de su cónyuge, pero esta vez tiene un presentimiento sombrío. El esposo, un gallardo y elegante militar, trata de disimular su emoción. Luego de darle un fuerte abrazo y besarle la frente, le dice: que la paz del Señor sea contigo. Enseguida se aleja rápidamente. Es como si se tratara de evitar el quedarse un segundo más, lo que haría la despedida más dolorosa. La esposa había a su amado perderse por una de las tortuosas calles de Jerusalén. Ella vuelve, como en una película de cine, a recrear sus mentes las escenas de su juventud. Se habían conocido desde jóvenes. Su esposo era un poco mayor que ella, pero no se notaba la diferencia. Él la amaba con todo su corazón. La boda se hizo a la usanza de Israel. Todos estaban felices. Ella era hermosa, buena, piadosa y hacendosa. Él era uno de los valientes del rey de David, un militar reconocido por su valor y nobleza. En el hogar, Urías era el esposo perfecto.
Trataba a su esposa con todo cariño. A veces hasta demostraba su afecto profundo dándole a su esposa de comer en su mismo plato. Urías amaba profundamente a su esposa, la respetaba y la trataba como si fuera su hija. Pasan las semanas y hay alguna que otra noticia de cómo están las cosas en el frente de batalla. A poca distancia de la casa de Urías y Betsabé está la casa real. Es el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, pero este año David ha decidido quedarse en el palacio en vez de ir al frente de batalla. Esa tarde el rey David no se encuentra muy bien y decide tomar una siesta para descansar. El reposo se prolonga y cuando el sol se está por terminar su camino inexorable, David se levanta. Se ha pasado toda la tarde durmiendo la siesta. Dado que no tiene nada que hacer, se le ocurre subir a la azotea. Como está aburrido, comienza a mirar primero el cielo de los colores rojizos del atardecer. Luego mira para el norte, luego quizás al este, luego para el sur y por último al oeste. De pronto, al bajar la mirada, ve algo inesperado. Una mujer desnuda. Creyendo que nadie la veía, se está bañando. Es joven y bella. Mirarla y codiciarla son cosas que suceden rápidamente. David comienza a descender lentamente por la escalera. Con cada escalón que desciende, va maquinando su pecado. Va manchando su testimonio de hombre de Dios por unos momentos de placer. El rey baja de la azotea, llama a sus criados y les pregunta quién es esa mujer que vive en esa casa. Por supuesto, no les cuenta las circunstancias en que la había visto. Los sirvientes se sonríen, y es que todo el mundo sabe que Betsabé es una belleza. Majestad, dice uno de los siervos, ella es Betsabé, hija de Eliam. Luego, recalcando las palabras, agrega, ella es mujer de Urías, el heteo. En ese momento cruzan por la mente de David pensamientos muy contradictorios. Él sabe que la ley de Dios específicamente condena el adulterio. Sus siervos lo miran y no pueden creer lo que escuchan. Vayan a buscarla. Para entonces Betsabé ya ha terminado de bañarse. Los mensajeros van y llaman a la puerta y los sirvientes atienden. Señora, hay mensajeros de parte del rey que quieren hablar con usted. Que pasen, dice Betsabé. Los mensajeros son presentados ante ella. Señora, le dicen, tenemos un mensaje para usted de parte del rey. No podemos comunicarlo delante de todos porque es una misión de Estado. La esposa de Urías hace una seña y los criados se retiran. ¿Y bien? ¿Cuál es el mensaje?, pregunta Betsabé. Uno de los enviados adopta una pose de importancia y dice, Su Majestad, el rey le invita a cenar. Su Alteza se siente muy solo y a él le gusta conversar. ¿Cuándo?, pregunta Betsabé. Hoy mismo, es decir, ahora mismo, responde uno de ellos. ¿Cuántos invitados hay?, inquiere Betsabé. Usted es la única invitada, responden al unísono los enviados. Betsabé no es ingenua. Un sudor frío estremece su cuerpo. Enseguida vengo, dice Betsabé. Entra en su dormitorio para hablar con su ama de crianza, quien ha estado con ella desde que era una niña. La nodriza empalidece. Señora, por favor, no vaya. El rey no la puede obligar a ir a cenar con él sin su marido. Me temo que su Alteza tenga otras intenciones. Betsabé está confundida. Es la oportunidad de su vida. Todo Israel sueña con ser invitada al palacio real. Después de todo, ¿qué tiene de malo ir a cenar si a uno lo invitan? La fantasía y vanidad femeninas han sido tocadas. Al cruzar el umbral de la casa, Betsabé se olvida de la promesa de amor que en ese mismo lugar le hizo a su cónyuge. Sale de esa casa como una esposa pura para volver como una mujer infiel a su amante esposo. Al retornar al hogar, ya de mañana, llama a la puerta. Los criados de cara larga la saludan, mientras que lágrimas caen del rostro del viejo mayordomo. La casa luce taciturna y oscura, a pesar de que las ventanas estén abiertas. Los criados la miran y bajan los ojos con tristeza. Ella se imagina exactamente lo que ha pasado. Esa morada parece que hubiera cambiado completamente en una noche. Por la noche, cuando Betsabé se sienta a la mesa para cenar, ve el asiento vacío de Urías. Se lo imagina, como tantas veces, mirándola con dulzura y hablándole con respeto y ternura. Ella mueve su cabeza y baja los ojos como para evitar su mirada. ¿Qué os parece lo que habéis escuchado? A lo mejor, tal vez tenemos un concepto ahora un poco, tal vez, más detallado de lo que pudo pasar, ¿verdad? Arthur William Pym, teólogo y pastor, dice, esta porción es muy solemne. Aquí vemos
que a los deseos se les permite que actúen libremente, no en un hombre del mundo, sino en un miembro de la familia de Dios. Aquí contemplamos un santo, un eminente en santidad, que en un momento de descuido es sorprendido, seducido y llevado cautivo por sus pasiones. Y, hermanos, esto nos puede pasar a todos. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Ni tú ni yo podemos decir, esto a mí no me pasará, porque sí nos puede pasar. Esto o cualquier otra cosa. Si dejamos de vivir en la santidad de Dios, nos puede pasar cualquier cosa. David deja la santidad de Dios, de andar con Dios, para satisfacer sus deseos, pensando que jamás sería descubierto por nadie. Y si alguien se podría enterar, le pasaría lo mismo que le pasó a Urías. ¿Te das cuenta? En David, lo más importante de su vida, piensa, ¿qué era lo más importante en la vida de David? Dios. Dios. No había nadie como Dios. Desde su juventud amaba a Dios con todo su corazón. Y si a un hombre de la envergadura de Dios le pasó lo que le pasó, trayendo unas consecuencias terribles para su vida y para sus hijos, hermanos, ¿qué no nos puede pasar a nosotros si no andamos en santidad y obediencia delante de Dios? Y es que el pecado, cuando se apodera de nosotros, viendo cómo se apodera de la vida de David y viendo cómo se apodera muchas veces de mi vida, lo que nos hace es cegarnos. Nos hace estar como locos y comenzar a hacer cosas irracionales que jamás hubiéramos pensado que haríamos. Y fíjate, durante casi un año, David estuvo viviendo sin santidad. Él podía celebrar, venir los domingos, todos los domingos, para celebrar culto delante de Dios. Él podía orar todos los días, cantar y leer los pasajes de la ley. Pero ¿sabes una cosa? Si no vivimos en santidad, todo lo que hacía no servía para nada. No llegaba ante la presencia de Dios, que es lo que sí vale. Porque todo lo que vale es aquello que llega delante de la presencia de Dios. No lo que hacemos delante de los hombres, lo que llega delante de la presencia de Dios. Ningún esfuerzo humano, si vivimos fuera de la santidad de Dios, puede agradar a Dios. A David se le llamaba como el ungido de Dios, pero el ungido de Dios se había apartado de Dios. Pero hay que recordar cómo empezamos, siempre hay un tiempo de gracia. Siempre hay un tiempo de gracia para arrepentirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Pero el tiempo de gracia muchas veces se acaba. Lo vimos con Acán y lo vamos a ver con David. El tiempo de Dios se acabó. Y es entonces cuando Dios sale a nuestro encuentro. Y cuando sale a nuestro encuentro, trae disciplina a nuestra vida para que nuestra vida cambie y sea nuevamente modelada por el Espíritu Santo y guiada por Él. Vamos a leer cómo Dios sale al encuentro de David. Ahora sí, vamos a leer 2 Samuel, capítulos 12, versículos del 1 al 14. Dice, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado. No morirás, mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Wow, ¿no? ¿Cómo es confrontado David? Y cómo esa confrontación tuvo confesión y arrepentimiento al instante. Pequé contra Dios. Y es que, hermanos, no hay nada mejor que podamos hacer que confesar y arrepentirnos delante de Dios. Si no hay un cambio de actitud en nuestras vidas, es que no ha habido arrepentimiento, es lo que significa la palabra metanoia, ¿no? Es un cambio, es ir en una dirección y volver en otra dirección, contraria a la que estábamos tomando. Para ilustrar esto, todos los que hemos sido hijos de, todos los que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos experimentado la salvación y la gracia de Dios, tenemos que acordarnos cuando Dios vino a nuestra vida. Dios trajo arrepentimiento a nuestras vidas y hubo confesión de pecados. Y hubo un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y una nueva actitud. Y vimos las cosas que antes no veíamos, porque antes estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, y hubo un cambio en nosotros. Ahora sí, estamos aquí y no ha habido ese cambio en nosotros. Es que sinceramente, no hemos sido hijos de Dios. Entonces nos urge ir a Jesús a pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho y que venga a nuestra vida, que la gracia de Dios inunde mi vida para que todo cambie y podamos ser hijos suyos. Uno de los salmos más increíbles es el Salmo 51. Es el que deja ver cómo estaba el corazón de David. Todos nosotros creemos que podemos con el pecado, aunque tú pienses que no. Tú y yo, cuando somos seducidos por la tentación, que más tarde se convierte en algo que nos arrastra a pecar, pensamos y muchas veces vivimos en pecado pensando que podemos dominarlo, que lo podemos controlar, que no va a afectar a nadie, solo a nosotros, y que nadie se va a enterar de nada. Y tal vez podemos vivir durante un tiempo ocultando nuestro pecado, escondiéndonos de todos. Pero ¿sabes lo que va a hacer el pecado? Destruir nuestro corazón, destruir nuestra alma. Lee el Salmo 51 y verás. El pecado va a trastocar nuestra vida, nuestras familias, todo nuestro entorno, mientras lo ocultemos. Pero si lo confesamos y nos arrepentimos, todo cambiará, aunque sufriremos alguna de las consecuencias de nuestro pecado. Pero en la vida de un hijo de Dios solo puede haber dos cosas:
arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión. Si no, Dios vendrá a disciplinarnos, porque Dios, como un buen padre que es, como nos ama, vendrá a disciplinarnos para que nuestra vida cambie. Tenemos que recordar que el arrepentimiento reconoce lo que hemos hecho. Tiene que haber dolor en nuestra vida por haber fallado a Dios. Y tiene que haber una búsqueda de reconciliación con Dios y una vuelta total a Dios, dejando atrás aquello en lo cual hemos vivido que ofendía a Dios. Mira, volviendo un poquito a la vida de Acán y viendo la vida de David, en ambos hay confesión, pero solo en uno hay arrepentimiento. Y durante un tiempo en los dos no hay ni confesión ni arrepentimiento, hasta que Dios sale al encuentro de ellos. Pero vemos que solo uno de ellos, David, se arrepiente. Y esto me recuerda, o nos debe recordar, a los dos ladrones en la cruz. Qué casualidad, ¿no? Qué comparación, ¿no? De los dos ladrones, solo uno se arrepiente. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento y confesión. En el otro no hubo arrepentimiento ni confesión. Y si quieres ser un hijo de Dios y estar un día en el reino de los cielos, habla con Dios como yo te estoy hablando ahora y dile, perdona mis pecados, ven a mi vida, y hazme un hijo tuyo. Confesión y arrepentimiento. Mira, en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. Confesión, arrepentimiento. Y Natán le dice, ¿también el Señor ha remitido tu pecado? No morirás. La consecuencia de vivir en pecado es la muerte. Y solo para salvarnos de la muerte solamente es confesión y arrepentimiento delante de Dios. Y cuando hay confesión y arrepentimiento, Dios cambia nuestras vidas. Dios las transforma. Del pozo de la desesperación nos saca a lugares de delicados pastos, para que andemos con nuestro Señor, para que nos gocemos en su presencia, para que la gracia de Dios restaure nuestras vidas y podamos de nuevo recuperar el gozo de la salvación, el gozo de estar y de andar con Dios. David guardó silencio mientras el profeta declaraba la palabra de Dios. Es curioso ver todo esto, ¿no? David guarda silencio, en un momento le replicó, se justificó, contradijo o rechazó el juicio de Dios. Cuando muchas veces tú y yo o somos reprendidos por alguien o alguien nos dice algo, muchas veces nosotros decimos, pero ¿y tú qué? Y nos justificamos y contradecimos y nos rebotamos. Pero mira la actitud de David, mira la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que nos enseña humildad, reconocimiento, entrega, confesión, arrepentimiento, a lo cual tú y yo estamos llamados. David guarda silencio mientras el profeta le declara la palabra de Dios, no la replica, no se justifica, no contradice, no rechaza el juicio de Dios y toma las palabras de Natán como venidas de Dios. La única palabra que dijo David con un corazón sincero fue, pequé contra el Señor. Esas palabras mostraban el corazón de un hombre arrepentido. Pequé contra Dios. No elaboró un discurso elocuente, no justificó su actitud, no echó las culpas a otros. Muchas veces nosotros, es que lo que me pasa es culpa del vecino, es culpa del hermano, es culpa del pastor, es culpa. No, es mi culpa. Es mi culpa. David solamente reconoció su pecado, declaró su culpa y se arrepintió. Además, David sabía algo maravilloso que tú y yo sabemos, pero nos olvidamos también.
al corazón contrito humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué bueno es tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Porque eso, Dios se complace en eso, en que tú y yo tengamos un corazón así delante de Dios. En cambio, en Proverbios nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Wow! El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto fue lo que pasó con David. Y esto es lo que tendría que pasar con nosotros. ¿Qué os parece si ahora, en nuestro momento de adoración, vamos a Dios a rendirle cuentas? Yo no sé cómo estás, no sé si eres un hijo de Dios, pero hoy tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios. Hoy tienes la oportunidad, si eres un Acán, un David, de volverte a Dios con todo tu corazón, para que Él traiga el gozo de la salvación que tal vez hemos perdido en nuestro caminar durante mucho tiempo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de conectar con Dios. Hoy es día de algo maravilloso, de que Dios venga y sane nuestra vida. Cantamos un cántico y pasamos en un tiempo de buscar a Dios y de adentrarnos en su presencia.